cuentas que contarles. La República cuestionada, los almerienses del campo de trabajo de Turón Murtas, un libro publicado por el Instituto de Estudios Almerienses que se presentaba el pasado jueves y que lo firma una vez más, porque la verdad que este señor tiene una obra, la verdad que realmente prolífica y muy interesante, hablando de la guerra civil y de lo que sucedió años después, como es el caso. Eusebio Rodríguez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más, siempre un placer hablar contigo. De esto me comentaste algo, en fin, la última vez que hablamos de esta publicación, de esta presentación, y que estamos hablando de esto, una historia más, de la crudeza de la guerra civil. Estamos hablando de, bueno, pues de un campo de trabajo o de un campo de concentración al uso, como lo hemos visto en alguna que otra película o en la literatura que nos lo ha contado, basado en hechos reales. Aquí no hay ficción, aquí todo aquí es realidad. Nombre y apellido. Efectivamente. Me llama la atención el encabezamiento del título. Lo primero que dices, la República cuestionada. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la República es la base de una serie de valores, ¿no? Valores que en ese momento determinado del año 38, 3 de mayo del 38, se ponen en duda. ¿Por qué se ponen en duda? Porque dos representantes importantes de Almería, el gobernador civil y el teniente coronel Galán, jefe de la 23 División, se ponen de acuerdo para llevarse los presos, un contingente de presos de la prisión de Almería afines a la sublevación o digamos de derecha, a un campo que teóricamente era para trabajar, pero al final el resultado que se pretendía no era que se hiciera una carretera de Turón a Murtas, sino una excusa para poder acabar con lo que llamaban la quinta columna, que algunos podían pertenecer a la quinta columna, pero otros muchos fueron procesados y absueltos de esa acusación. O sea, estamos hablando del otro bando. Siempre hasta ahora, sí, hasta ahora hemos estado hablando digamos, del bando republicano. Ahora estamos hablando de los que se alzaron, de los nacionales. De los afines. De los afines. Ellos no se sublevaron, pero ellos eran afín ideológico, ¿no? Pero en realidad su delito fue pertenecer a la derecha. Claro. A la derecha en una retaguardia republicana. Que no todos, pero algunos, la mayoría no tenían por qué haber ido al campo de trabajo, claro, y mucho menos podían haber ido a trabajar porque por ley se sustituyeron las penas de prisión por penas de trabajo en campos de trabajo, como hubo muchos, ¿no? En Almería hubo dos, el de Aguadulce y el de Araoz, que será motivo de investigación. ¿En Aguadulce hubo un campo también? Sí, en Aguadulce hubo un campo, en una finca, pero era un campo de trabajo donde se hacían caminos y donde se cuidaban vacas y ganado y se producía en la retaguardia. Es decir, lo normal. Claro, pero muy acertado esto, como buen historiador que eres, doctor en historia contemporánea, contar lo que supone una guerra, tanto de un bando como de otro, ¿no? Porque hasta ahora, en fin, desgraciadamente hubo más casos del otro bando, sí, del republicano, pero esto también sucedió. Cuentas aquí una historia que comenzó el 3 de mayo de 1938 con la salida de 13 camiones desde el Ingenio, la antigua cárcel del Ingenio, rumbo a Turón, y que concluye con el descubrimiento por parte de los presos de que los guardas han abandonado el campo tras el final de la guerra, ¿no? Esto es más o menos. En síntesis, he hecho el inicio. Son 13 camiones los que salen del Ingenio, de presos. El número 13 era el de presos comunes, ¿no? Porque esos se sublevaron prácticamente, no querían ir con los presos políticos. ¿Y qué hicieron? Pues eso, pues les pusieron un camión, por eso eran 13, y llegaron tras 3 días de viaje, que pararon en Chirán y en donde estuvieron, allí mataron a los dos primeros. La muerte se produce como consecuencia de que alegaron que uno tenía una hernia y el otro que no podía, les mandaron a por agua y no podían coger, y evidentemente el que va a un campo de trabajo, si no puede trabajar, pues no. Esos son víctimas. Lo que estamos viendo es una de las víctimas, es especialmente de Roqueta. Ese es el cortijo de Chirán donde matan a los dos primeros. ¿Este es el cortijo? El cortijo Chirán, que está próximo a Berja. Pero siempre tuvo esa imagen que vemos, esa cara. Sí. Bueno, ahora estará mucho más lustroso, pero porque es la foto reciente. Pero, se ve una casa, sí, un caserón. Sí, pero allí era el origen era una prisión militar. Prisión militar republicana, donde a los desertores republicanos pues cumplían pena ahí, es decir, normalmente suboficiales y oficiales. Pero se utilizó como elemento de tránsito parar en Berja hasta llegar donde pararon 3 días. Allí los pelaron al cero, vinieron los barberos de Berja, los pelaron, los afeitaron y los llevaron al campo de trabajo. Estas son víctimas de ese campo. Víctimas de ese campo. De Turón. La ermita, que fue donde pararon antes de llegar.
Trabajos de sol a sol, pan y agua como mucho. Sí, desde que amanecía con muy poca ración de alimentación, con muy poca, permanecían trabajando todo el rato, salvo un pequeño momento al final del día en el que podían comer, y por la noche cenar una sopa. Es decir, dormir en el suelo, claro, evidentemente no había ninguna... el principal problema que tuvieron la mayoría de ellos es que al poco tiempo de caminar por lo que llamaba la Cuesta de la Amargura, la Cuesta de la Amargura era una cuesta muy empinada que llevaba al trabajo, ¿no? Eran personas que no eran labriegas, eran personas de un cierto nivel económico, no habían hecho trabajo físico, entonces no podían continuar el ritmo de la marcha, y el que se caía al suelo o se rezagaba era eliminado. Allí mismo lo mataban. Sí, claro, así es. La crudeza de la guerra civil, como estamos contando, pero en este caso... José María Galán. ¿A ti te da la sensación de que, al igual que hemos contado y nos has contado en los diferentes libros que has publicado, que ya son muchos, Eusebio, de que aquí hubo saña, hubo realmente venganza de algún tipo? Un poco de saña, en el sentido... Bueno, por los protagonistas, sin embargo la República los procesa a todos. Cosa que no vemos en la represión franquista, ¿no? En la represión de retaguardia, la República procesa a Galán, cesa al gobernador civil y los destituye y los mete presos. Lo que pasa es que acaba la guerra y no se acaba el procedimiento. La mayoría de ellos fueron luego enjuiciados y condenados a muerte, de los protagonistas. No los importantes, porque tanto el gobernador civil, Cañas Espinosa, huye desde Águila en un barco a África, y el teniente coronel Galán también sale de España. Estos son los partes de baja de los muertos, que como anecdótico, los partes de baja, verán que se ponen los nombres muy mal escritos, pero los significaban al cuartel general de la división, diciendo: hoy hemos avanzado 3 kilómetros. Eso significaban que eran 3 muertos. 3 muertos. Sí. Es decir, en clave. Estos son los partes auténticos, los originales de las bajas. Y esto, labor de archivo. Labor de archivo, sí. Y suerte, mucha suerte, como siempre. Sí. Suerte, claro, porque cuando tú empiezas a trabajar en archivo, encontrar la documentación original, que es del parte que se dio en su día, es muy difícil. Es difícil, pero bueno, encontré varios. Pero hay que saber bucear, y tú eres ya un experto. Sí, he aprendido a nadar y a bucear. Lleva muchos años, ¿no? Uno puede suponerlo, imagínense, ¿no? Meterse en un archivo, buscar documentos de este tipo. Pues, a veces que te puedes tirar toda la vida. Toda la vida, sí. No, sí, como digo, es una suerte dar con eso, porque puede estar buscando toda la vida y no encontrarlo. Claro. No encontrarlo y pasarlo por algo, porque... ¿Tú ya sabías, tenías conocimiento de esta historia, de este campo de trabajo? Sí, en Almería lo conoce todo el mundo. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a meterse en este berenjenal. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen memoria. Es decir, los que estuvieron familiares ahí, el padre lo pasó tan mal que no quiso participárselo a su hijo. Los hijos saben, hijos mayores ya en este momento, de los cuales he obtenido mucha información, casi todas las fotos. Sí. Pero los padres no lo han transmitido realmente, y los que fueron guardianes, por llamarlo de alguna forma, pues los que huyeron al extranjero se pudieron salvar, y los que no fueron fusilados, con lo cual la documentación que podía quedar era a través de los tribunales que se formaron, del tribunal en Baza, porque además fue en Baza donde se constituyó el tribunal, y tirando del hilo, pues en uno nombraba, pues conmigo estaba el tal señor, pues buscar en todos los archivos ese señor si aparece. Cuando aparecen los apodos, que eran muy típicos en aquella época, pues el Raya, el Rubio, claro, pues estamos perdidos, pero... Ya, como se conocía la gente, sobre todo en los pueblos, por el claro. Apodo, ¿no? Claro. Esas cruces, imagino, bueno, pues... Sí, esa cruz de los hermanos Oliveros estaba bastante... donde... Sí, donde la pusieron cerca de la ermita, pero en realidad no murieron ahí, murieron un poco más arriba, en la Cuesta de la Amargura, pero los 2 hermanos Oliveros murieron en el mismo día. Aquí, entre los datos que das en el libro, hay uno que resume un poco de las personas que murieron y por diferentes motivos. Dice: ingresaron en el hospital enfermos 43, muertos a tiros 74, muertos por maltrato 9, fugados 3, se quedaron en Turón 19, licenciados 15. ¿Licenciados quiere decir? Sí, que acabaron la condena y los dejaron ir, pero con una aval, como siempre, los enchufes han funcionado. Como dice mi amigo Paco Jiménez Alemán, sí, en España puede fallar todo, pero los enchufes siempre han funcionado. Siempre han funcionado y siguen funcionando. Destinados a Albatera 138, ¿qué es eso? Claro, Albatera, cuando se descubre y procesan a toda la guarnición, lo relevan por otros guardias,
que ya son más benévolos. Inclusive así, siendo benévolos, mueren 14 en la segunda expedición, pero la primera expedición se lo lleva a un lugar de descanso y van a morir de inanición y de agotamiento. De hecho, 40 y tantos se van al hospital de Berja directamente. Los llevan a otro campo de trabajo, pero claro, no era lo mismo. De ahí se recuperan todos y vuelven. Los muertos ya no, porque ya había... Un total de 301 personas. 301 personas. Qué barbaridad. Y otra anécdota, que a mí me gustan mucho las anécdotas porque son lo que llama la atención, ¿no? Efectivamente. En realidad eran 300 los que iban, pero había dos que se llamaban iguales y dijeron Martínez Pérez. Y salieron los dos Martínez Pérez y los guardianes decían, pues este o este, pues los dos. Y se llevaron dos, por eso son ese número bicóncavo de 301. Y uno de los, el que no tenía que haber ido, tiene la desgracia de morir en el campo. Uno de los muertos. Es decir, que el destino muchas veces nos juega muy malas pasadas. Joder, de verdad. La crudeza de la guerra, tanto por un bando como por otro. Hasta ahora, como hemos dicho, la mayoría de los libros que nos han acercado hablando un poco de la guerra, de la posguerra, hablaban de esa represión franquista, evidentemente, que existió, pero esto también existió. Y esas son almerienses y como yo les digo siempre, la historia es completa. Y los historiadores no podemos omitir o obviar trabajo sin hacer. Y esto yo tenía intención, y pienso seguir con el de Araoz y Agua Dulce. No, eso de Agua Dulce, Araoz, donde el agua de Araoz. Del agua de Araoz, sí, la venta de Araoz. Efectivamente. Pero que la verdad solamente tiene un camino y hay que contarla, intentar contarla. Sí, es la labor de la historia. Puede gustar menos, pero es lo que hay. Sí, es lo que hay, exactamente. Y trato de ser lo más riguroso que puedo en todos mis trabajos y en este caso pues lo mismo. Claro. Por cierto, el viernes, un pequeño adelanto, hablaremos, no sé si contigo, porque en fin, son varios autores, no cabemos todos en este plató, pero tú también has participado y también como coordinador. Por adelantar, se presenta el viernes, día 23, un libro que tiene al municipio de Berja como protagonista. Sí. Desde que empieza la República hasta el año 50 aproximadamente, hemos abarcado ese espacio temporal como el más sobresaliente. Ocurren más cosas y sobre todo aportamos un listado completo con unas pequeñas biografías de todos los represaliados. En todo sentido. Ha sido lo más laborioso. Obtención de fotos, obtención, pues, todo. 3 años de trabajo, ¿no? 3 años, más o menos. Ese trabajo, y es de los que poco, Joaquín, que es de... Parece mucho, pero es que hemos sido 4 personas trabajando. 3 años, claro. Francisco Martín Milán, Ricardo Sánchez y José Manuel Martos. Y tú, la cuarta persona. De acuerdo. Y coordinando el asunto. Bueno, ya lo contaremos si es posible el jueves, hablaremos con ellos, o el viernes en la presentación. Gracias una vez más por tu visita. Gracias a ti. Y enhorabuena por esta labor de investigación, porque la verdad que nos acerca, no sé si es lo que tú decías, todo el mundo quizás sabía que existió este campo de trabajo de Turón Murtas, pero nadie se atreve a contarlo. Nadie se atreve. No es que no se atreva, es que hay temas que son ingratos de tratar. Pues claro, pero la guerra ya de por sí es ingrata y las pero consecuencias de la misma, ¿no? Es más ameno el frente y demás, pero claro. Turón era una espinita que había allí en la historiografía. Los campos de concentración, todo lo que esté relacionado con de concentración o de trabajo, como se le quiera llamar, un campo donde a la gente se la exprime hasta la muerte, siempre es desagradable. Sí. Efectivamente. Sean quien sean los presos. Sea que sea, exactamente. Está claro. Por eso el título de la cuestionada. La República no podía haber permitido eso. No podía, y de hecho no lo permite porque manda una inspección y los procesa a todos. Pero tarde. Claro, así es. Gracias, Eusebio. Hasta la próxima. Un placer. Dame un paseíto, vamos a la calle, ahora sí, ¿no? Sí, vamos a hablar de otro libro, en fin, un poco más agradable. Nos sumergimos en las aguas de nuestro litoral, Guía para exploradores submarinos del Cabo de Gata. No me dirán que es un libro muy veraniego. Lo presenta su autora, Cristina Rodríguez de Oña, quien nos atiende unos minutos en Librería Picasso. Juan Domínguez, de nuevo contigo, adelante. Así es, Joaquín, como bien decías, hasta la Librería Picasso nos hemos venido y el motivo que nos trae no es otro, también como explicabas, que la presentación que va a tener lugar aquí esta tarde de este libro, que ya paso a mostrarte a ti y a todos los espectadores. Es curioso el título, Guía para exploradores submarinos del Cabo de Gata, y la autora es Cristina Rodríguez de Oña, que ya nos acompaña aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tu primer libro, ¿no? Sí, muy contenta. Estoy disfrutando un montón con el cuento. Es curioso, me explicabas, estamos a la espera de que nos den paso a los compañeros, cómo ocurre la historia de unos amigos que vienen, creo que del Perú, hasta Almería, que vienes a comprarle un libro
al hijo o a la hija de uno de ellos relacionado y ves que no encuentras nada y que en la propia librería te dicen, ¿por qué no lo escribes tú? Y hay que ser valiente, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Tengo un amigo que bucea, que me ha enseñado a bucear, a mí me encanta bucear y a partir de ahí poco a poco pues hemos ido buscando los más representativos, hemos buscado anécdotas de cada uno y aquí está, y aquí estoy. Cristina, podía ser guía para exploradores submarinos de cualquier lugar, pero me comentabas también que te has decantado por el Cabo de Gata porque eres una absoluta enamorada de este lugar de Almería, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo he tenido la suerte, he viajado por todo el mundo, he buceado en muchísimos sitios y donde se ponga el agua del Cabo, para mí no hay otra, me encanta. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar a los espectadores es que este libro tiene carácter infantil y que va para niños cuyas edades pueden oscilar entre los 5 y los no sé qué años aproximadamente. 5 y 8, es para niños. Yo tengo una niña de 6 años y yo lo he escrito pensando en ella. El vocabulario es para que ella lo entienda, que además ya sabe leer, es para que se lo lea ella sola. Hombre, pero un niño de 9 años también le puede gustar mucho y también a algún mayor, yo creo. Sin que nadie se entere, ¿la niña lo ha leído? Sí, entero. ¿Y qué ha dicho? Que le encanta, está contentísima. ¿Qué le va a decir a la madre? No, se lo sabe todo, está contentísima. Bueno, tenemos que decir, Joaquín, ha tenido la amabilidad Cristina de dejar precisamente abierto uno de los libros para que podamos ver unas imágenes, porque para hacerlo más entretenido, pues lógicamente para niños, como decía, que oscilan entre 5 y 8 años, lo ha dividido entre distintos apartados y entonces vemos que hay unos que son, aquí lo vemos, los bailarines, otros donde hay unos, lógicamente, están también los guapos, o sea, ¿por qué lo has encuadrado en distintos grupos? Porque creo que así es más fácil recordarlo, a los niños les hace más gracia lo de los peligrosos, los de la huerta, y yo creo que ahora se van a tirar a bucear y en vez de decir un pez van a decir un sargo o una castañuela, ¿sabes? Como un poco de saber un poquito más. Y también he querido hacer hincapié en lo que es Cabo de Gata, en que no se puede tocar nada, en que uno no se lleva las estrellas a su casa, las caracolas, que si vemos a alguien pescar hay que decirlo, y para que tomen conciencia de que hay que proteger esto, que a mí me encanta y a todos también. Al final creo que son 30 variedades distintas las que has incluido en este libro, ¿no? Sí, hay un capítulo que es Los Misteriosos y que está la sirena. Todos los niños con los que he hablado dicen que la han visto, además. Y en un sinónimo de lo que es precisamente el libro, yo creo que de alguna forma lo que invitas a los niños en este caso es a bucear en el interior del mismo, ¿no? Claro que ellos con unas gafas de bucear se lo pueden pasar bomba toda la tarde. O sea, que en peligro no hay ninguno. Una morena, no conozco a nadie que la haya mordido. Bueno, sí, pero poca cosa. Estamos ahora, fíjate las temperaturas, hoy el terrible calor que hace, lo cual invitan a las piscinas y sobre todo, yo lo tengo que decirlo, soy un enamorado del mar. Me imagino que ahora ya en época estival, con las vacaciones ahí a la vuelta de la esquina, es la época ideal para que ahora los niños puedan leer este libro, ¿no? Claro, y sobre todo que si se van una tarde a la playa y luego llegan a su casa, comprueben que han visto un tomate de mar, un pepino de mar, que han estado, que si es un sargo, que si no una oblada, que empiecen un poco a saber, que se ven, que yo lo he visto a todos. A lo mejor esto invita a que alguno de los niños o de las niñas se ponga unas gafas y que diga a ver si responde el pez que yo veo en el agua con el que he podido ver en el libro, ¿no? Claro, hombre, yo intento hacer los dibujos, o sea, lo mejor que he podido, pero yo creo que sí se identifican cada uno y si no también pueden poner el nombre en internet y enseguida sale una foto del pez. Cristina, una última cuestión. Cuando estaba terminado y has tenido la posibilidad de verlo, de visualizarlo, ¿ha quedado acorde a lo que tú en principio habías pensado, ¿no? Yo sí, yo estoy muy contenta. A mí me encanta. Hay un refrán que dice, será el primero pero no será el último. Pues ya estoy escribiendo otro, voy por el tercer capítulo, pero este ya es para niños un poco más mayores. ¿Tiene algo que ver con este o son totalmente distintos? Es totalmente distinto, es para niños a partir de 12 años, ya sin dibujos. Pues lo único que te pedimos es que cuando lo tengas terminado, como en este, nos curséis invitación para la presentación y encantados de la vida vendremos a la misma. Claro, yo encantada también. Cristina, que te deseamos toda la suerte del mundo y enhorabuena por el paso que has dado y felicidades por el trabajo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, pues intentamos estar cada día, lo digo, donde está la noticia. Una de las noticias esta tarde en la capital almeriense está aquí en la librería Picasso, donde se va a presentar este libro, Guía para Exploradores Submarinos del Cabo de Gata. Con nosotros ha estado en directo, en abierto al atardecer de Interalmería Televisión, Cristina Rodríguez Oña. Interesante. A la vuelta vamos también a sumergirnos para hablar de un pez, el pez, no el espada, pero sí que es el bocado estrella de los mares, del atún. Mañana se va a llevar a cabo en el restaurante de Tony García, en la avenida del Mediterráneo, junto al Hotel Avenida, la primera jornada de ronqueo de atún de Almadraba, para perder el sentido. Se lo vamos a contar en un momentito, no se vayan muy lejos. Hasta ahora mismo.